Nada más. Decíamos que nos íbamos a ir a hablar con un rosarino, Eduardo Tognoli, diputado nacional, secretario general del Partido Justicialista y dirigente del movimiento Evita. Por supuesto, la mirada está puesta ahora en lo que puede pasar en la Cámara de Diputados con el decreto de necesidad de urgencia. Rosarino, ¿y con qué lo podemos recibir un rosarino si no es con Fito Páez? Tognoli, ¿cómo le va? Aquí Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fontevecchia, lo saludan. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? ¿Estuvo ayer viendo a Central o hoy mira News? No, mira, el glorioso News All Boys. Ah, perdón, no, porque allá no. Me recibieron mal, me recibieron con un comentario de un Sí. triunfo de Central y con Fito Páez, que también es de Central, más allá que lo respetamos. Arrancamos menos 10. Bueno, pero hoy juega, después del comentario de Román Yucho, hoy sí, hoy juega News. Está presentado. Hoy juega Newell, vamos a estar ahí, yo soy socio, hincha y desde hace algunos años plateísta, pasé de la popular a la platea, ya los años nos vienen solos. Vos hablas con un rosarino, podés estar hablando, ser diputado nacional, hablar de cosas importantes, le hablás de fútbol a un rosarino y chao. Listo, lo sacás de eje. Se enciende. Es así, lo vivimos con mucha pasión. Bueno, ¿qué él saca de lo que pasó ayer en el Senado y cómo ve lo que puede venir en diputados, ¿no? A partir de ahora. Me parece que lo del Senado termina de coronar un proceso que se viene dando, donde fundamentalmente, lo parangono con el tratamiento de la ley ómnibus, ¿no? Se puede dar vueltas, se puede discutir, puede haber tensiones dentro de determinadas fuerzas políticas que incluso se definen a sí mismas como oposición amigable porque sienten, intuyen que una parte de su electorado, así fue de hecho, una parte importante, por no decir todo su electorado, acompañó a Javier Milei en el balotaje y posiblemente todavía tenga cifrada alguna expectativa o algún reconocimiento positivo hacia la gestión, eso ya no lo sabemos, ¿no? La única encuesta válida para mí siempre son las del día que se vota, después lo otro es más complejo. Digo, más allá de que esa oposición amigable suele acomodar el cuerpo en función de esa lectura que hace, la verdad que creo que es muy difícil gobernar y legislar contra el 90% de los argentinos. Y el DNU, la ley ómnibus, contienen en su interior una serie de disposiciones que van contra los trabajadores, ni hablar, contra los jubilados, los pensionados, las economías regionales, las pymes, la industria, los gobiernos provinciales, etcétera. Y eso hace que sea muy difícil estabilizar en términos políticos y legislativos un proceso de estas características y los dispositivos, ¿no? Ya sea un proyecto de ley o ya sea en este caso el DNU, que este proceso propone, ¿no? Entonces, a la larga termina decantando en este tipo de situaciones. Hay un rechazo importante, al que se subieron incluso fuerzas que no parecen definirse como fuerzas frontalmente opositoras, ¿no? Y me parece que en diputado va a seguir el mismo camino, esto va a ser un catalizador, ¿no? Y esto es un mensaje también a un actor que es una gran esponja, que es el Poder Judicial y que es la Corte Suprema de Justicia, seguramente tomará nota de esto también, ¿no? Sí, que el otro día ya el presidente de la Corte hizo alguna mención, ¿no? Cuando habló en cuanto a que la política tenía que primero resolver esto y que también hizo alguna referencia a lo que podía venir. Lo sumamos, Tognoli, a Claudio Mardones, que está aquí en la mesa de Modo Fontevecchia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, una de las grandes preguntas es eso, ¿qué va a pasar con la Corte? Quizás esto significa que una parte de la política ha resuelto una instancia que la Corte está esperando que se resuelva antes de jugar o no. Hay algo llamativo igual, porque antes del tratamiento en el recinto del Senado y esta votación negativa,
el comunicado del presidente Javier Milei dice, bueno, justo cuando la Corte se está preparando para fallar, o sea que parece que alguna información tienen al respecto y quizás esto acorte los tiempos. Ahora, en ese sentido, la arena en la Cámara de Diputados asoma dividida. Por una parte, la oposición ha estado, y confírmeme por favor si es así, ¿a cuánto? A 10 voluntades, a 15 voluntades de poder hacer lo mismo que en el Senado. ¿Creen que esta situación después de lo del Senado se puede acelerar? ¿Creen que puede llegar un momento en donde finalmente la Cámara de Diputados tome el giro que va a firmar la vicepresidenta Victoria Villarruel y el envío del expediente a la Cámara de Diputados? Se abre otro escenario, a la par de lo que viene de la ley ómnibus, pero ¿creen que esto impacta y les da más fuerza para sumar voluntades y hacer lo mismo que pasó en el Senado, o lo ven muy lejano todavía? Yo no quiero caer en triunfalismos, pero a ver, esto, repito, va a ser un catalizador, ¿no? Este DNU está haciendo mucho daño y me parece que es lo importante. Ayer en la sesión, básicamente, escuché a algunos senadores y senadoras que daban cuenta efectivamente de las consecuencias concretas en el marco del mercado de alquileres, en el marco de la salud, en distintas áreas de nuestra vida cotidiana en las que este DNU está haciendo daño, ¿no? Está haciendo mella. Y eso de alguna manera va generando un caldo de cultivo también en la Cámara Baja, donde algunos actores van tomando nota. Y lo que pasó ayer en el Senado muestra que también, a ver, se puede, que no hay ninguna vaca sagrada, y que si efectivamente el grueso no, todos los constitucionalistas reconocidos en la Argentina, sean del palo que sea, vienen diciendo lo mismo, que esto es inconstitucional. Si hay una parte importante de nuestra sociedad que está sufriendo daños de todo tipo producto de la vigencia de esta DNU, bueno, no queda mucho más que discutir, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo. Por supuesto que se abre ahora un proceso de negociaciones. Estuvimos esta semana a muy pocas bancas de iniciar una sesión convocada por la oposición para instalar una agenda que es la agenda real hoy de los argentinos, de lo que le pasa a los jubilados, por un lado, a la provincia de Santa Fe, mi provincia, con la seguridad pública, a los docentes y a los chicos, a 10 los alumnos. votitos ahí le faltaron también, Eduardo, ¿no? Podríamos decir 10, ¿Cómo? 10 12 diputados Sí, sentados, ¿no? Para llegar al quórum. Con un problema muy importante de movilidad a partir del tema de los vuelos, ¿no? No es un tema menor, Eduardo, eso, porque la semana que viene hay otra sesión convocada para el miércoles, también por Hacemos Coalición Federal. ¿Crees que en esta situación...? Entiendo que es para el martes, si no me equivoco, es para el martes. Ahí, sí, en ese mismo, sentido, ¿ves que esa situación se puede revertir? Ya sin estos problemas de por medio, ¿no? De vuelos, etcétera. Entonces, digo, está pasando algo. Y como decía antes, cuando decía que no se puede legislar ni gobernar contra el 90% de los argentinos y contra sus intereses, la ley ómnibus cayó porque hubo un 24 de enero en el medio. Hubo una enorme movilización de la CGT, de la CTA, de la UTEP, de los movimientos sociales, pero también, y tomar nota de eso, con una enorme columna en la Plaza del Congreso de la Cultura, con sectores de nuestra vida social que quizás en su vida pasaron ni a 4 cuadras de la CGT, ¿no es cierto? Entonces hubo una capacidad del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de articular una amplia oposición a políticas que está llevando adelante un gobierno que asumió hace muy poco, es verdad, pero que como nunca ha llevado políticas agresivas para con todos estos sectores de la sociedad. Entonces, si la ley ómnibus cayó por eso, o uno cree que cayó por eso, bueno, sí. Yo entiendo también que todo esto que está latiendo en nuestra sociedad y que nuestra sociedad expresa, ayer en el Común también, digo, todos los que se sienten agredidos por esta política, indudablemente
la Cámara de Diputados, que suele incluso ser mucho más receptiva que el Senado en este sentido, por lo que expresa, porque representa al pueblo de la nación argentina, etcétera, entiendo que va a tomar nota y va a actuar en consecuencia, ¿no? Ahí quería hacer un punto, Toñoli, porque es importante, ¿no? ¿Hay una reacción? ¿Empieza a haber algún tipo de reacción de resistencia? Al principio, cuando hablamos con los consultores, con los que hacen este tipo de trabajos en campo, dicen, todavía hay una imagen positiva muy alta del presidente, hay un respaldo a las medidas que está tomando, y nos está planteando esto, que hay algún tipo de resistencia. Hablaba de la cultura, bueno, lo que pasó ayer en el Gomón, que incluso terminó con represión. Digo, ¿qué está viendo, ya si quiere más como integrante del movimiento Evita, que pasa con la reacción que puede haber a las políticas del gobierno? Con respecto a los consultores, mire, Sí. las encuestas son como las morcillas, ¿no? Solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo. Apa. Así que por eso yo arranqué diciendo que no suelo mirar, ¿no? Demasiado, Sí. porque hay una sola encuesta válida en democracia, en una democracia liberal como la nuestra, se expresa el día que se vota. Ahora, también está la calle y yo digo, creo fervientemente que hay hay una expresión de una parte importante de nuestra sociedad, más allá de que se movilice, no se movilice, objetando muchas de estas políticas, ¿no? Digo, no importa quién se haya votado, yo soy alguien que me gusta mucho más que hablar, mucho más que decir, escuchar, parar el oído, hablar. Creo que es un vicio propio de alguien que ha sido concejal de una ciudad tan grande como Rosario, donde más allá de tu posición político-ideológica tenés que tener una relación constante con tu vecino, hablar, relacionarte, etcétera. Y esa práctica... por lo menos me da cierta Bien. percepción de algunas cosas que pasan por abajo y que quizás no se dicen tan en voz alta, ¿no? Y hay una situación de perplejidad en muchos argentinos, incluso que han acompañado esto electoralmente, frente a semejante nivel de agresión. Repito, no se puede gobernar así contra los intereses, más allá de cómo hayan votado, los intereses objetivos, concretos, reales, el 90% de los argentinos. ¿Quiénes son los ganadores de este proyecto que propone Milei, ¿no? Al final del camino, el capital financiero internacional, las corporaciones transnacionales que se dedican a la explotación de nuestros recursos estratégicos, las capas más altas de nuestro complejo agroexportador y no mucho más. Ahora, el que vive del mercado interno, el que trabaja, produce, estudia acá, la está pasando mal, y eso no lo niegan. Ayer lo vi al presidente de la Cámara de Diputados en un canal de esto donde no le repreguntan, ¿no? A estos sectores. Asumiendo, por primera vez escucho a un funcionario o dirigente de alto rango de La Libertad Avanza, que el ajuste lo están pagando los trabajadores. Después agregó, también lo está pagando la política, cosa que me permito dudar. El ajuste lo están pagando los trabajadores, dijo Martín Menem, ¿no? A las pruebas me remito. Sí, por último, Toñoli decía, ¿no? Fue concejal de Rosario, cómo está viendo lo que sucede allí, y más lo que sucede con las políticas que está planteando el gobierno nacional y provincial en cuanto a cómo enfrentar la problemática del narcotráfico allí en la ciudad. Mire, nosotros, esto lo digo habiéndolo dicho en los 11 desembarcos de fuerzas federales que hubo en una década en la ciudad de Rosario, siempre, no importara quién gobernara a nivel provincial y a nivel nacional. Si el desembarco de las fuerzas federales no se produce en el marco de un plan más integral y más ambicioso, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué debería incluir ese plan? Y esto básicamente es un intento de generar una mea culpa de la política santafesina, un acuerdo de la política santafesina, un acuerdo político pero también social, para llevar adelante una profunda reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe. No hay un solo caso resonante, no hay una sola causa judicial provincial o federal que refiera a las estructuras delictivas complejas que azotan con su violencia
sobre todo a Rosario, donde no haya involucrado actores de las fuerzas de seguridad. Y si hablamos de autogobierno policial, por supuesto, siempre ese autogobierno es consentido por la política, por la institucionalidad, también por la justicia, ¿no? Entonces, primero se requiere eso. Segundo, se requiere una profunda también reforma judicial o mejora de servicio de justicia en una ciudad como la de Rosario, donde se esclarecen solo 5 de cada 10 homicidios y donde además, como sucede con la justicia en general en todo el país, la que tenemos, hay una bajísima efectividad a la hora de perseguir los delitos de guantes blancos, que en última instancia son lo que estructuran el delito violento en nuestros barrios, ¿no? Y lo que lo generan. Y por último también, sin una intervención muy fuerte precisamente en esos barrios donde estas estructuras reclutan brazos para que maten y mueran por los negocios que usufructúan otros que no viven en esos barrios, que transitan las financieras, los estudios de contadores, de abogados, que lavan, etcétera, y que se mueven en las torres de la costanera, en los barrios cerrados, etcétera, ¿no? Si no está todo eso sobre la mesa, se reduce a lo que suele reducir Patricia Bullrich este tipo de intervenciones, que es a un show. El otro día vino el lunes, hizo salir a las fuerzas federales que ya están en Rosario hasta Arroyo Seco, e ingresó con esa fuerza, no lo invento yo, estaba en la foto, lo sacó un diario acá, El Ciudadano, digo, ingresaron nuevamente con esas tropas, ¿no? Es ese show al que le agregan un nuevo aditamento, que es esta discusión a la que nos quieren llevar, sin haber agotado todas las otras instancias, esta a la que hago referencia, que es si la Fuerza Armada tienen que intervenir o no en seguridad interior, algo que es un despropósito discutir acá, y que además ni siquiera entro en otras discusiones filosóficas e ideológicas, donde se hizo salió mal. Eduardo Tognoli, la producción rápidamente sacó a Fito Páez y puso un leproso para la despedida, a Pablo Granados. Pablo Granados. Un grande. Gracias, Tognoli. Un abrazo grande. Eduardo Tognoli, diputado nacional, pasó aquí por Modo Fontevideo.